En la Fórmula 1 hay frases que suenan inocentes, hasta que alguien las dice en el momento justo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando James Bowles, el jefe de Williams, habló sobre Franco Colapinto. Era una entrevista más, un diálogo distendido, de esos que suelen pasar desapercibidos entre tanto ruido mediático. Pero bastaron 5 palabras para que el paddock entero se encendiera. Colapinto volverá a Williams. 5 palabras, ni una más. Pero el eco fue inmediato, porque en un campeonato donde todo se mide, donde los contratos son secretos y los movimientos se negocian meses antes de hacerse públicos, esa frase fue interpretada como algo más que una simple opinión. Fue leída como una advertencia, como una provocación y, sobre todo, como una promesa. En Stone, la sede de Alpine, el comentario cayó como una bomba. Los jefes, los ingenieros, los asesores, todos entendieron lo mismo. Que Williams no solo seguía pensando en Colapinto, sino que estaba dispuesta a recuperarlo. Y lo más inquietante de todo es que la frase de Bowles no fue un error, no fue un comentario improvisado, fue meditada, colocada con precisión quirúrgica en un momento donde Alpine atraviesa uno de sus mayores períodos de inestabilidad. Gasly, frustrado. Briatore intentando imponer autoridad. Y Colapinto, el chico nuevo, el único que parece dar algo de luz en medio del caos. Bowles lo sabe. Sabe que Colapinto tiene talento. Sabe que tiene hambre. Y sabe sobre todo que en un equipo fragmentado como Alpine, un piloto con carisma y resultados puede perder la paciencia rápido. Por eso sus palabras no fueron un accidente, fueron un movimiento, un recordatorio para todos. Franco es nuestro, siempre lo fue. Desde ese momento, los titulares no se detuvieron. Bowles quiere de vuelta a Colapinto. Alpine se tensa atrás. Declaraciones del jefe de Williams. El futuro de Franco vuelve a estar en juego. Lo que empezó como una entrevista rutinaria se transformó en una guerra fría entre equipos, y mientras los medios especulaban, dentro del paddock, una pregunta empezó a repetirse cada vez con más fuerza. ¿Fue una simple frase o el primer aviso de una operación real? Para entender el peso de las palabras de James Bowles, hay que volver atrás, a los años en los que Franco Colapinto aún soñaba con llegar a la Fórmula 1, y Williams era más que un equipo, era su casa. Fue Williams quien le dio la oportunidad, quien apostó por él cuando todavía corría en categorías menores, cuando su nombre apenas aparecía en los informes de la FIA, y su rostro no era más que una promesa argentina en el radar europeo. En la academia de Williams, Colapinto encontró su lugar. Era joven, disciplinado y sobre todo rápido. Desde el primer día, sorprendió a los ingenieros por su capacidad para adaptarse. Su feedback técnico era claro, preciso, sin adornos. Tenía ese algo que no se entrena, la intuición. James Bowles, que entonces ya trabajaba en la reestructuración del equipo, lo vio crecer de cerca y no tardó en entender que ese chico tenía algo distinto, una mezcla de humildad y agresividad controlada, de respeto y ambición. Durante meses, en Grove se hablaba de él como el futuro. Franco será nuestro piloto tarde o temprano, llegó a decir un miembro de la dirección en una entrevista interna. Y durante un tiempo, todo apuntaba en esa dirección. Pero la Fórmula 1, como la vida, no sigue caminos rectos. Las presiones económicas, los acuerdos políticos y la necesidad de resultados inmediatos llevaron a Williams a tomar una decisión inesperada: ceder a Colapinto al proyecto de Alpine, en lo que se presentó públicamente como un movimiento de colaboración entre equipos. Detrás de esa frase diplomática se escondía una realidad más fría. Williams no podía garantizarle el asiento, y Alpine sí. El traspaso fue rápido, silencioso, y para muchos, doloroso, porque en Grove sabían que estaban dejando ir a alguien especial. Aún así, Bowles fue claro con su entorno. Esto no es un adiós, es un paso más. Colapinto volverá. Esa promesa quedó flotando en el aire, casi como una deuda pendiente. Y cuando meses después, Franco debutó en Fórmula 1 con Alpine, lo hizo con la serenidad de quien sabe que su historia aún no está escrita del todo. En Alpine, su llegada fue recibida con entusiasmo. Un talento joven, rápido, con respaldo mediático y una legión de fans argentinos listos para llenar cada publicación del equipo. Pero a medida que avanzó la temporada, el entusiasmo se mezcló con algo más incómodo: la comparación. Colapinto empezó a rendir bien, a veces incluso mejor de lo esperado, y eso
en un equipo tan inestable como Alpine, puede convertirse en un problema, porque cuando un piloto recién llegado empieza a eclipsar a los veteranos, los egos se mueven, las dinámicas cambian y las conversaciones privadas empiezan a filtrarse. Mientras tanto, en Grove, Bowles seguía observando, seguía viendo cada fin de semana cómo su antiguo protegido luchaba con un coche que no responde, pero sin rendirse. Cuando finalmente habló, lo hizo con esa mezcla de orgullo y cálculo que caracteriza a los estrategas. Colapinto volverá a Williams, una frase que, para el mundo exterior, sonó como un cumplido, pero para quienes conocen los códigos de la Fórmula 1, fue algo más, una advertencia. Una señal de que la historia entre Williams y Colapinto no ha terminado, solo está en pausa. Cuando las palabras de Bowles empezaron a circular, en Enstone se respiró incomodidad. No fue una reacción inmediata ni una explosión de declaraciones. Fue ese tipo de silencio tenso que solo aparece cuando todos entienden que algo importante acaba de pasar, pero nadie se atreve a mencionarlo. En Alpine saben que James Bowles no habla por hablar, es calculador, frío. Un estratega que mide cada palabra con la misma precisión con la que planifica una parada en boxes. Y por eso, cuando dijo Colapinto volverá a Williams, no lo interpretaron como nostalgia, sino como una amenaza. Las primeras reuniones internas no tardaron en llegar. Los directivos de Alpine querían respuestas. ¿Había algún tipo de contacto entre Colapinto y Williams? ¿Existía alguna cláusula de salida en su contrato? ¿Podía realmente marcharse si las tensiones seguían aumentando? Los ingenieros, por su parte, intentaban mantenerse al margen, pero incluso ellos notaban el cambio en el ambiente. De repente, los reportes sobre Colapinto pasaron a tener una revisión más estricta. Los medios internos del equipo empezaron a cuidar cada publicación. Y en el box, la mirada de Briatore lo decía todo. Control Briatore, que había asumido el papel de guardia del proyecto Alpine, sintió el comentario de Bowles como un desafío personal, porque para él, los pilotos no son solo deportistas, son activos, piezas estratégicas dentro de un tablero político, y que otro jefe de equipo se atreviera a hablar abiertamente sobre uno de sus hombres. Era, en su código, una falta de respeto. Dicen que tras la entrevista, Briatore reunió a varios responsables del área deportiva y fue directo. Nadie toca a Colapinto, nadie lo saca de Alpine. Y si alguien lo intenta, se arrepentirá. La frase corrió como pólvora por el paddock. Y aunque oficialmente nadie la confirmó, en el mundo de la Fórmula 1, los rumores tienen más poder que los comunicados oficiales. A partir de ese momento, Alpine se cerró como una fortaleza. Colapinto, sin buscarlo, se encontró en medio de una guerra fría entre dos equipos que lo quieren por razones muy distintas. Williams lo ve como su apuesta a futuro, el piloto que representa el renacimiento del equipo. Alpine lo necesita como símbolo de esperanza, el único capaz de darle legitimidad a un proyecto que lleva años tambaleando. Y mientras los jefes discuten en despachos cerrados, Franco sigue haciendo lo que mejor sabe, correr. Pero incluso él empieza a notar el peso del entorno, el tono de las reuniones, las preguntas extrañas, las miradas que duran un poco más de lo habitual. Ese tipo de cosas que en Fórmula 1 no se dicen. Pero todos entienden. En los circuitos, la tensión se siente. Y los periodistas, que ya conocen la historia, empiezan a hurgar. Cada declaración, cada silencio, cada gesto se convierte en material para un nuevo titular. Alpine teme perder a Colapinto. Briatore blinda al argentino. Bowles no se rinde. La guerra no está declarada, pero todos saben que ha empezado. Y en el centro de esa batalla, un joven piloto argentino de apenas 21 años se encuentra en el ojo del huracán sin haber dicho una sola palabra. En Grove, la sede de Williams, las luces rara vez se apagan del todo. Mientras los titulares hablan de Alpine y sus crisis, los pasillos del equipo británico se mantienen en calma, demasiado en calma. Y cuando un equipo de Fórmula 1 está demasiado tranquilo, es porque algo se está moviendo. James Bowles no improvisa. Quienes lo conocen lo describen como un estratega obsesivo, un arquitecto de movimientos a largo plazo. Y cuando pronunció aquella frase sobre Colapinto, no lo hizo para mirar al pasado, lo hizo para preparar el futuro. Desde hace semanas, se habla de reuniones discretas, de llamadas cruzadas, de mensajes informales entre personal de Williams y gente cercana al entorno de Franco. Nada que rompa un contrato, nada que deje huella, solo señales, pequeñas piezas que, cuando se juntan, dibujan un patrón. En el paddock, varios insiders ya lo dan por hecho. Bowles quiere a Colapinto de vuelta en Grove, y no en un futuro lejano, sino lo antes posible. El plan, según se comenta en los círculos internos,
sería preparar su regreso en paralelo al desarrollo del coche del próximo año. Williams atraviesa un proceso de transformación profunda, con nuevas inversiones, técnicos jóvenes y una estructura más flexible que nunca. Y Bowles sabe que para completar esa renovación necesita un rostro, una figura que conecte con el público, un símbolo de cambio. Colapinto encaja perfectamente en ese papel. Por eso, cada vez que Alpine comete un error estratégico o muestra señales de caos, en Williams sonríen. Saben que cada tropiezo del equipo francés los acerca un paso más a su objetivo. En las redes, los fans también perciben el movimiento. Frases como «Franco tiene que volver a casa» o «Bowles lo sabía desde el principio» se repiten con fuerza, y aunque parezcan simples comentarios, en Fórmula 1 los rumores no se mueven sin dirección. Todo lo que se filtra con un propósito. Incluso algunos patrocinadores vinculados a Williams habrían mostrado interés en la idea de un regreso mediático. El nombre de Colapinto vende, genera expectativa y emociona a un público que busca una historia con alma, un piloto joven, latino, rápido y con carácter, el contraste perfecto frente a los grandes equipos corporativos. Mientras tanto, Bowles juega su partida con paciencia, no necesita presionar, solo dejar que Alpine se desgaste sola, porque en Fórmula 1, los movimientos más efectivos no se hacen en la pista, sino en los despachos, y el británico sabe que el tiempo está de su lado. Cada entrevista, cada comentario suyo sobre Colapinto no es una casualidad, es una pieza más en un tablero que lleva meses montando. Un tablero donde cada palabra cuenta, y cada rumor, bien colocado, puede convertirse en una profecía autocumplida. En Grove lo tienen claro. Si Alpine sigue fallando, si el coche no responde y la tensión sigue creciendo, la puerta estará abierta. Y cuando eso ocurra, James Bowles será el primero en cruzarla, con una sonrisa. Y con una sola frase preparada para las cámaras. Les dijimos que volvería. En los despachos de Alpine, cada vez que alguien menciona la palabra Williams, el aire se corta. No se trata solo de un rival deportivo, es el recordatorio de un error que podría costarles caro. Porque mientras Williams avanza con una estrategia paciente y calculada, Alpine se consume en su propio caos. Y en medio de ese caos, hay un nombre que vuelve a aparecer una y otra vez. Flavio Briatore, el italiano, viejo zorro del paddock, ha vuelto a tener el protagonismo que tanto le gusta. Para algunos dentro del equipo, su regreso fue un intento desesperado por recuperar el control. Para otros, un movimiento arriesgado que solo ha añadido más fuego a la pólvora. Briatore entiende el juego como pocos. Sabe que la Fórmula 1 no se gana solo con aerodinámica o motores. Se gana con influencia, con poder, con política. Y ahora su misión es una sola: retener a Colapinto, cueste lo que cueste. Las últimas semanas han sido un desfile de reuniones cerradas, llamadas internas y decisiones improvisadas. El mensaje desde arriba es claro: Colapinto no se toca, pero cuanto más intenta Alpine mantenerlo atado, más crece la sensación de que el control se les escapa entre los dedos. Fuentes dentro del paddock aseguran que Briatore está furioso con las declaraciones de Bowles. Las considera una provocación directa, un desafío público a su autoridad. Y si algo no tolera Flavio, es que alguien intente quitarle una pieza de su tablero. Williams juega sucio, habría dicho en una de esas reuniones, según varios testigos. Pero no van a llevarse a este chico tan fácilmente. Desde entonces, Alpine ha cambiado su estrategia comunicativa. Todo lo que rodea a Colapinto se controla al detalle. Sus declaraciones, sus apariciones, incluso su relación con los medios. El objetivo es claro: protegerlo, o más bien, blindarlo. Pero esa presión también tiene un efecto secundario. Cuanto más lo intentan encerrar, más crece el ruido fuera. Cada gesto, cada cara seria en el box, cada post en redes sociales se interpreta como una señal de descontento. Y aunque Franco se mantiene en silencio, su entorno sabe que está cansado de las tensiones internas, de las luchas de poder, de sentir que todo lo que hace es parte de una guerra que no pidió librar. Los mecánicos lo notan, los ingenieros también, y en el paddock, la historia ya se cuenta sola. Briatore lo quiere retener, pero Colapinto quiere aire. Alpine intenta demostrar fortaleza, pero su política interna es un laberinto. Cada decisión tiene varios dueños, cada opinión cuenta con un interés distinto. Y mientras tanto,
los resultados en pista siguen sin aparecer. En ese contexto, mantener motivado a un piloto joven y ambicioso es casi imposible. Y Briatore lo sabe, por eso ha empezado a moverse como solo él sabe hacerlo, con poder, con contactos, con presión. En el fondo, la batalla entre Briatore y Bowles no es solo por un piloto, es una batalla por el control del relato, por quién consigue imponer su versión de la historia. Y hoy, más que nunca, Alpine corre el riesgo de perder algo más valioso que puntos o posiciones en el campeonato, su credibilidad. Porque si Colapinto decide marcharse, no será solo un fichaje, será una declaración, un mensaje de que Alpine ya no es el lugar donde los pilotos quieren quedarse. Y eso, para Briatore, sería el golpe más duro de todos. En el entorno de Franco Colapinto, el silencio ya no es casual, es calculado. Desde que las declaraciones de James Bowles detonaron el escándalo, nadie de su círculo más cercano ha querido pronunciar una palabra pública. No hay desmentidas, ni aclaraciones ni filtraciones, solo una calma tensa, demasiado perfecta para ser natural. Detrás de ese silencio hay estrategia y, sobre todo, precaución. Porque Franco, pese a su juventud, ha aprendido rápido cómo funciona la Fórmula 1 moderna. Sabe que una frase mal interpretada puede convertirse en titular mundial en cuestión de minutos. Sabe que cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser usada en su contra. Y sabe también que, ahora mismo, cada movimiento suyo tiene un peso político que trasciende la pista. Su entorno más cercano, el que lo acompañó desde sus primeros pasos en Europa, mantiene un perfil bajo, evitan entrevistas, rechazan especulaciones y, según cuentan quienes los conocen, están evaluando cada escenario para el futuro. No se trata solo de un tema deportivo, es una decisión de carrera, de posicionamiento, de saber dónde puede crecer y, sobre todo, dónde no. En privado, algunos de sus allegados reconocen que el ambiente en Alpine es más complicado de lo que parece. Demasiados jefes, demasiadas órdenes cruzadas, demasiada política. Y eso, para un piloto joven que necesita estabilidad, puede ser una trampa. Hay quienes aseguran que Franco ya ha recibido llamadas informales de gente vinculada a Williams, no de manera directa, sino a través de intermediarios, antiguos colaboradores y técnicos que trabajaron con él en su etapa de desarrollo. Los mensajes dicen: son simples, estamos atentos, queremos verte bien, Williams sigue siendo tu casa, palabras sin compromiso. Pero en la Fórmula 1, esas son las más peligrosas, porque no comprometen a nadie, pero insinúan todo. Franco, mientras tanto, sigue concentrado en su trabajo, cumple con los compromisos mediáticos, asiste a cada reunión técnica y evita cualquier gesto que pueda interpretarse como una rebelión. Pero sus ojos dicen otra cosa. Quienes lo conocen bien notan que está más serio, más distante, más introspectivo. No es el chico que llegó sonriendo a Alpine con la ilusión de un debutante. Ahora es un piloto que empieza a medir sus pasos, a elegir sus batallas, a pensar en el largo plazo. En Argentina, los medios lo defienden, los fans lo idolatran, y cada vez que se habla de un posible regreso a Williams, la ilusión crece. Para muchos, sería un final poético, el regreso a casa, el reencuentro con el equipo que lo vio nacer. Pero dentro del paddock, nadie se atreve a apostar, porque el futuro de Colapinto depende de muchas variables: los contratos, los egos, los intereses y, sobre todo, del momento exacto en que Alpine termine de quebrarse o de reaccionar. Lo que sí está claro es que hoy, Franco ya no es solo un piloto más. Es una pieza clave en el tablero político de la Fórmula 1. Y su silencio, ese silencio que tantos confunden con calma, es, quizás, la jugada más inteligente de todas. Porque mientras Alpine y Williams se enfrentan públicamente, Colapinto espera. Y en este juego, el que sabe esperar casi siempre gana. En la Fórmula 1, nada ocurre por casualidad. Cada frase, cada rumor, cada silencio forma parte de un juego mucho más grande. Y el caso de Franco Colapinto es el ejemplo perfecto de cómo un piloto puede convertirse, sin quererlo, en el eje de una batalla entre gigantes. Lo que empezó como una declaración inocente de James Bowles se transformó en un terremoto político, una guerra silenciosa entre Alpine y Williams, entre la vieja forma de entender la F1 y la nueva generación que empieza a empujar con fuerza. Alpine representa el pasado, la estructura rígida, las jerarquías, la obsesión por controlar el relato. Williams, en cambio, simboliza el renacimiento, un equipo que ha aprendido a caer y a reinventarse, y que ahora busca talento puro.
sangre nueva, emoción real. Y en medio de esos dos mundos está Colapinto, un piloto joven, con el temple de los veteranos. Un argentino que ha aprendido que en este deporte, la velocidad no basta. Hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Y su silencio, ese que tantos interpretan como timidez, es en realidad una estrategia. Una forma de mantenerse por encima del ruido, de no caer en el juego de los poderosos. Bowles lo admira. Briatore lo teme, y ambos saben que el futuro de Franco definirá algo más que una temporada. Definirá el rumbo de dos equipos que representan visiones opuestas del automovilismo moderno. En el paddock, el rumor sigue creciendo. Algunos dicen que Williams ya prepara su oferta. Otros aseguran que Alpine intentará retenerlo con un contrato multimillonario. Y entre esas versiones, nadie parece tener la verdad completa. Solo una certeza: Colapinto tiene el control. Lo que ocurra en los próximos meses puede cambiar su carrera para siempre. Puede ser el renacer de Williams o la redención de Alpine. Pero una cosa está clara: Franco ya no es una promesa, es una amenaza. Una amenaza para los que dudaron, para los que subestimaron su carácter, para los que pensaron que un chico de 21 años no podía alterar las estructuras del poder en la Fórmula 1. Y mientras los jefes mueven piezas y las cámaras buscan titulares, él sigue haciendo lo que mejor sabe: correr, con la cabeza fría, con los ojos puestos en el futuro y con la certeza de que el tiempo y la pista siempre terminan poniendo a cada uno en su lugar. Porque al final, en este deporte hay dos tipos de pilotos: los que esperan que los llamen y los que hacen que hablen de ellos. Franco Colapinto pertenece sin duda a los segundos.